Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Una vez más con ustedes para transmitir un mensaje de orientación, salvación y, por qué no, vida eterna en el nombre de Jesús. En este momento vamos a hablar de algo que polula en derredor a la gente, y es la Navidad. Estamos en una fecha de final de año, del último mes del año, donde la gente celebra la llegada de la Navidad. Y en este video quisiéramos hacer una reseña particular de lo que debería significar la Navidad. Ahora, hay muchas ponencias en contra, otras a favor de la Navidad, pero quisiéramos dejar un mensaje oportuno para este momento donde la gente está sensible a una de los acontecimientos que el mundo jamás olvida, y es el nacimiento de Jesús. Equivocada la fecha o no, la gente no olvida que un día el Hijo de Dios nació, vino a este mundo, creció, desarrolló su ministerio, hizo milagros, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día y hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Así que si te quedas al final, voy a regalarte 3 cosas que para nosotros debería significar la Navidad. 3 puntos importantes para responder una pregunta. La pregunta es: ¿qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese nacido? Ante esa pregunta hay un sinnúmero de respuestas, pero solamente voy a dar 3. Y si te quedas al final del video, entonces recibirás un mensaje importante para el concepto de lo que significa la Navidad para todo creyente. Así que empecemos. La Navidad es un acontecimiento que celebra la tercera parte de los seres humanos en este mundo. La tercera parte del globo terráqueo está inmerso en la celebración de la fiesta de Navidad, y lo hacen en el mes último del año, en el mes de diciembre. Y aunque la Biblia tiene con exactitud textos que garantizan que el nacimiento de Jesús sí sucedió en un día, en una fecha, pero la tradición ha inventado que es el 25 de diciembre, pero la Biblia no justifica que fue ese día. Sin embargo, hay mucha evidencia teológica que garantizan que Jesús no nació ese día, el 25 de diciembre, aunque la tradición a partir del siglo IV, la tradición fijó la fecha del 25 de diciembre. Y aunque no es la intención de este video hablar de la fecha o del argumento teológico bíblico de la fecha del nacimiento de Jesús, sí quiero que vayas al enlace del video que está descrito en la parte de arriba, y también lo vamos a dejar descrito en la parte de abajo. Ve al enlace y consulta el video que voy a dejarte allí sobre este particular. Así que miremos la pregunta, analicemos la pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese nacido? ¿Qué hubiese pasado? Voy a darte 3 razones que yo tengo para decirte que si Jesús no hubiese nacido, hubiesen sucedido estas 3 cosas. Así que quédate y viaja conmigo en las líneas de la palabra de Dios para descubrir qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese nacido. Primero, si Jesús no hubiese nacido, nosotros nunca hubiésemos conocido el amor perfecto de Dios hacia nosotros. Si Jesús no hubiese nacido, nosotros no nos enteraríamos que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene un amor eterno por sus criaturas. Y te voy a dar un texto bíblico. Vamos a la Biblia, en el Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 16. Es el texto conocido por excelencia para hablar del amor de Dios.
Y si Cristo no hubiese nacido, este texto no hubiese estado en la Biblia. Este texto en la Biblia hubiese estado desaparecido. Pero como Cristo nació, y aunque el mundo celebre la Navidad, la natividad de Jesús en fecha equivocada, sí hay un texto que garantiza que Jesús nació y nos dio como evidencia el conocimiento del amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal? Si Jesús no hubiese nacido, nosotros no nos hubiésemos enterado que el Padre eterno nos ama, que Dios nos ama con su esencia de amor, como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si Jesús no hubiese nacido, nosotros no nos hubiésemos enterado que Dios ama a los seres humanos, Dios ama este mundo, Dios ama su creación, Dios ama a sus criaturas. Y Jesús nació para comprobarnos que Dios nos ama. Así que si Jesús no hubiese nacido, nosotros no sabríamos nada del amor de Dios. Pero como Jesús nació, y aunque el mundo celebre esta fecha en una fecha distinta a lo que la teología dice, sí garantiza que de verdad el impacto del nacimiento de Jesús trascendió de generación en generación y llegó hasta nosotros. Que un día Jesús nació y el cielo lo anunció con cánticos y con extraordinarios milagros de apariciones y teofanías a los pastores que anunciaban que Jesús había nacido en Belén y nació para darnos a conocer el amor supremo de Dios por nosotros. Así que Jesús te ama, Dios te ama y nació para que tú supieras que Él te ama y te ama hasta la eternidad. La razón número 2 es que si Jesús no hubiese nacido, nosotros jamás sabríamos del plan de salvación para redimir a la raza caída. El plan de salvación en Cristo Jesús fue anunciado a María, a José, y se le anunció que el niño que nacería con un propósito. De hecho, su nombre significaba salvación. Vayamos para justificar este punto número 2, que si Jesús no hubiese nacido, nosotros no hubiésemos conocido el plan de salvación, pero Jesús nació para darnos a conocer el plan de salvación. Esto está en el libro de Mateo, Mateo capítulo 1. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Allí se nos anuncia que Jesús nació para mostrarnos el plan de salvación. Mira cómo dice Mateo 1:21. Dice, dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tal? En este texto, la anunciación que se le hace a María de que el niño que nacería tendría por nombre Jesús, porque Jesús significa salvación o salvador, como lo quieras connotar, pero el plan de salvación bosquejado en Jesús se dio a través de su nacimiento. El nacimiento de Jesús nos aproxima a la salvación. El nacimiento de Jesús nos da la garantía que el cielo está interesado en salvarnos, porque la raza caída cayó. La raza caída se alejó de Dios. La raza humana le dio la espalda a Dios a través del pecado. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, dio a su Hijo y lo dio para salvarnos. Por eso Mateo 1:21 es importante reseñarlo, porque Jesús ahí, su nombre lo indica, su misión lo garantiza. Jesús es salvación, Jesús es nuestro Salvador. Y como ese nombre es el nombre de Jesús, nuestro Salvador, en el libro de Hechos de los Apóstoles, un texto que a mí me gusta, me fascina ese texto. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12, dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesús. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Dios.
es tu Rey. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto Mateo 1:21 como Hechos capítulo 4, versículo 12 nos garantizan que no hay un hombre que pueda salvar al ser humano, no hay una persona que pueda salvarnos sino Jesús, nuestro amante Salvador. Así que si Jesús no hubiese nacido, no sabríamos del amor de Dios y no sabríamos del plan de salvación. Pero quiero regalarte el tercer y el último punto que quiero traerte de las razones por las cuales Jesús nació y si Él no hubiese nacido, esto tampoco hubiese sido posible. El tercer punto, si Jesús no hubiese nacido, Dios nunca se hubiese mudado a vivir con los seres humanos. Dios nunca hubiese bajado del cielo a estar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nació y Dios se mudó a vivir con nosotros. Mira cómo lo dice la Biblia. Te regalo el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, el versículo 23. Mateo 1:23 garantiza con el nombre Emmanuel. Porque si en el versículo 21 le dice a María que llamaría su nombre Jesús, entonces en el versículo 23 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús significa que Dios se vino a vivir con su pueblo. En el griego se le conoce con la palabra tabernaculizar, es decir, traer su carpa y vivir en medio de su pueblo. Los que van a campamentos, los jóvenes que van a campamentos, los que hemos ido a acampar a un campo abierto, nosotros llevamos unas carpas y allí dormimos en carpa el tiempo del campamento. Bueno, Dios en su infinita misericordia, en el nacimiento de Jesús, bajó del cielo y armó su carpa en derredor a su pueblo. Se vino a vivir con nosotros. La natividad, la nacencia, la Navidad, como le quieras llamar, significan estas tres cosas. Y esta última es importante. Dios se mudó a vivir con nosotros. Por eso Emmanuel, que significa Dios con nosotros, significa eso. Dios vino a vivir con su pueblo. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. De hecho, Jesús lo garantizó. Y te regalo otro texto, lo puedes buscar en tu Biblia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En el versículo 20 del capítulo 28, Jesús dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa que Jesús está presente. La Navidad significa la presencia de Dios con su pueblo. Dios se mudó a vivir con los seres humanos. Dios se mudó a vivir con nosotros y está contigo, en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida. Dios es un Dios real. Y en estos 3 puntos que quiero regalarte en Navidad, Jesús vino a esta tierra, nació en este mundo para demostrarnos el amor de Dios. Segundo, para demostrarnos que Él tiene un plan de salvación y Él es la salvación. Jesús es el Salvador. Jesús es la salvación. Tercero, Dios se mudó a vivir con nosotros, porque si Jesús significa salvación, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está aquí. Dios está en el mundo. Dios habita con su pueblo, con los que le buscan, con los que le aman y con los que entregan su corazón a Él. Así que, amigo y hermano, tú que ves este video, te invito a que celebres la Navidad sin prejuicio y le des el sentido que la Navidad merece. El sentido de que Dios nos ama, que Jesús es salvación y que se mudó a vivir con nosotros, porque muy pronto estaremos con Él en un lugar perfecto llamado el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesús vino por esas 3 razones y quiero dejarla contigo. Quiero bendecirte en este momento. Tú que ves el video, quiero decirte que Jesús es el mejor regalo del cielo para demostrarnos que Dios está interesado en salvarnos y darnos eterna salvación, redención, vida eterna en Cristo Jesús, el centro de la Navidad. Aunque el mundo celebra hoy
equivocadamente una fecha de la Navidad y se olvidan del personaje más importante de la Navidad, que es Cristo, porque estamos inmersos en regalos, comidas, fiesta, jolgorio, y nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del centro de la Navidad, que es Jesús. Te invito a que no lo olvides, que esta Navidad sea distinta para ti, porque Cristo vino para buscarte y para decirte que Él te quiere salvar. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides del enlace del video que dejo encadenado aquí en este video, y también en la parte de abajo donde estará el enlace. Si quieres apoyarme en el ministerio, dale me gusta, dale dedito arriba, dale like, comparte y bendice si este mensaje ha trascendido a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.